poder comprar cualquier munición de arma de fuego, necesitamos tramitar la tarjeta de control de consumo de munición. Tenemos que tener una por cada calibre. Cada vez que vayamos a una armería y compremos munición, el encargado nos va a ir completando un renglón dejando constancia de dicha transacción. Una vez que se llenen los 10 renglones, tenemos que tramitar una nueva. Las compras pueden ser de distintas cantidades con un tope de hasta 1000 unidades. Por lo tanto, teóricamente, si siempre que compramos lo hacemos de a 1000 unidades, la tarjeta podría entonces llegarnos a rendir 10.000 unidades. Ahora bien, si adquirimos 1000 unidades de un determinado calibre y volvemos un par de días después a adquirir otras 1000 unidades, se supone que las que ya teníamos las gastamos. El acopio de munición es delito federal y sería un problema si por alguna razón la policía revisa nuestra casa y descubre que tenemos más de 1000 cartuchos de un mismo calibre. Habiendo aclarado esto, arranquemos ahora sí con esta guía. Esto es una caja de municiones, así como vienen. En el dorso de la caja, en este caso, tenemos el nombre de la empresa fabricante, Magtech, que es una de las marcas más populares en nuestro país, y la cantidad de cartuchos que contiene la caja. Al costado encontramos más datos. Primero que nada, el calibre de la munición. Y abajo hay dos datos que nos van a interesar. Primero, el peso de las balas. Y segundo, qué tipo de balas contienen. El peso que figura en la caja hace referencia exclusivamente al del proyectil, no al del cartucho completo. En el caso de esta caja vemos que el peso de los proyectiles aparece representado en gramos, pero también en otra unidad que por su abreviatura muy similar puede llegar a confundirnos. Esta segunda unidad de medida de peso se llama grano. El grano es la unidad de masa más chica del sistema inglés de medidas y se utiliza, como en este caso, para describir el peso de cosas muy ligeras. Salvo en contadas ocasiones, en la mayoría de las cajas de munición vamos a encontrar únicamente el peso en granos. En el caso del calibre 9 milímetros, los pesos de proyectil más comunes son 115 granos, 124 granos y 147 granos. Bala ligera, intermedia y pesada respectivamente. Ahora bien, ¿en qué influye el peso del proyectil? Bueno, en general y dentro de un mismo calibre, los proyectiles más ligeros viajan más rápido, al punto que algunos muy pesados se los denomina subsónicos, porque no vencen la barrera del sonido. Por otra parte, a mayor peso, más energía, lo que sugeriría que los proyectiles más pesados y lentos impactan con más fuerza. ¿Qué hay de la trayectoria? Bueno, la trayectoria de un proyectil se ve afectada por la gravedad, por la resistencia del aire y por el viento. Las balas ligeras, al viajar más rápido, tardan más en ver su trayectoria afectada por la gravedad que las más pesadas. Las más pesadas, sin embargo, poseen un coeficiente balístico más alto, y a más alto más aerodinámico resulta el proyectil, por lo que soportan mejor la resistencia del aire. Respecto al viento es un empate, ya que si bien mientras más lenta y pesada sea la bala, más va a estar expuesta a los efectos de las corrientes de aire, al ser más aerodinámicas soportan mejor estos efectos. Como vemos, es disparando a grandes distancias donde realmente se pueden empezar a notar estas cosas. Por último, respecto al relevo, es decir, qué tanto se eleva el cañón del arma una vez que sale disparada la bala, el mismo es menor si la bala es más ligera. Más allá de la teoría, que siempre parte de condiciones ideales, no hay respuesta definitiva sobre qué peso de bala nos conviene. Lo más recomendable es experimentar. Eso se debe a que el peso de la bala es solamente un factor que entra a jugar con muchos otros, como son la marca de la munición, el arma en la que se la use y la persona que dispare el arma, que al fin y al cabo va a ser siempre lo más importante. La otra cuestión fundamental que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir nuestra munición es el tipo de bala que lleva. Volviendo a nuestra caja de Magtech, vemos que al lado del peso figuran las letras FMJ. Esto es la abreviatura de Full Metal Jacket y son uno de los tipos de bala más comunes. La famosa película de Kubrick, de hecho, debe su nombre precisamente a este tipo de proyectiles. Ahora bien, ¿qué es una bala Full Metal Jacket? Bueno, jacket es cubierta o camisa en inglés, por lo que una traducción literal sería algo así como completa cubierta de metal. Y precisamente este tipo de balas están formadas por un núcleo de plomo cubierto en su totalidad por una capa metálica más dura, una aleación de cobre por lo general. En nuestro país les solemos decir balas encamisadas. El encamisado de cobre ayuda a reducir la contaminación que puede generarse por las partículas de plomo y evita que éste se acumule en el estriado de las armas, cosa que eventualmente puede disminuir su precisión. Por otra parte, al impactar con su objetivo, el encamisado evita que el proyectil se deforme demasiado, lo que aumenta bastante su capacidad de penetración, siendo capaz en algunos casos de alcanzar objetivos parapetados. Es el proyectil más usado en los conflictos armados. De hecho, la familia de cartuchos 5,56 milímetros, la munición estándar de las Fuerzas Armadas de los países de la OTAN, posee proyectiles encamisados.
Vale aclarar que la forma puntiaguda de la munición de las armas largas no tiene nada que ver con el tipo de bala. Estas de acá siguen siendo balas encamisadas, solo que con una forma más aerodinámica, la cual es necesaria debido a que los proyectiles de las armas largas viajan a mucha más velocidad que las de las armas cortas. Y cuanto más rápido viaja un proyectil, más aerodinámico tiene que ser para combatir la resistencia del aire. El otro grupo de balas que existe es el de las balas expansivas. Como su nombre lo indica, estas balas al impactar aumentan de diámetro. Esto las hace ideales contra objetivos vivos, y por eso son el tipo de bala más usado para la cacería y por las fuerzas de seguridad. Como se deforman al impacto, se produce una mayor transferencia de energía de la bala al objetivo, aumentando la superficie del daño que se genera sobre este, logrando detenerlo con menos disparos y reduciendo la penetración, evitándose así que la bala siga de largo, atraviese el objetivo y ponga en riesgo la vida de terceros. Curiosamente, mientras que muchas fuerzas de seguridad y cazadores las emplean, las Fuerzas Armadas no pueden hacerlo. Y esto se debe a que en el año 1899, en la primera conferencia de paz de La Haya, se generó un reglamento internacional para prohibir ciertas prácticas en épocas de guerra, entre las que se incluyó el uso de proyectiles que se expandan al momento del impacto. Existen dos tipos de munición expansiva, la munición de punta hueca y la munición de punta blanda. En el primer caso, la bala posee una cavidad en su punta que permite que ésta al impactar se abra como una flor, aumentando considerablemente su diámetro. En inglés se las conoce como hollow point o jacketed hollow point, dependiendo de si la bala está formada por una única aleación o posee un núcleo de plomo recubierto, similar a las balas encamisadas. En el caso de las balas de punta hueca para fusil y con el objetivo de preservar su forma aerodinámica, se les agrega una punta de poliacetal, que para nada afecta la expansión de la bala al impactar. El segundo caso, los proyectiles de punta blanda, son muy similares a una bala Full Metal Jacket, con la diferencia que la punta no está encamisada, dejando expuesto el núcleo de plomo, el cual se deforma al impactar, aumentando su diámetro con todo lo que ya dijimos que eso implica. En comparación, su transferencia de energía al impactar es menor que un proyectil de punta hueca del mismo calibre, pero posee mayor penetración, aunque no tanta como un proyectil encamisado. Como vemos, se trata en definitiva de un intermedio entre punta hueca y Full Metal Jacket, en términos de penetración y poder de parada. Ahora bien, existen otras siglas que designan variaciones de estos tipos de proyectil que nos podemos llegar a encontrar. Por ejemplo, existen, además de las de punta redonda, aquellas con punta troncocónica y aquellas con punta chata. Su uso principal es en el ambiente de tiro competitivo, donde es valioso que el proyectil deje un orificio de entrada grande y definido, y cuanto más plana es la punta, mejor. Si bien esto la vuelve menos aerodinámica, no es algo que resulte notable a pequeñas distancias. En el otro extremo podemos encontrarnos con proyectiles con cola de bote, que es una pequeña modificación en la base del proyectil que lo vuelve más aerodinámico y más preciso en disparos de larga distancia, por lo que si compramos munición para fusil no es raro que demos con ella. Todas aquellas cajas en las que la designación del tipo de punta de la munición que traen empiece con L, nos está indicando que los proyectiles que contiene carecen de encamisado y son puro plomo. Las hay de punta redondeada, de punta plana y hasta de punta hueca. Es el tipo de bala más viejo todavía en uso, siendo su principal desventaja que es muy contaminante y muy sucia debido a la fragilidad del plomo, lo que lo obliga a uno a limpiar el cañón del arma regularmente. Lo positivo es lo baratas que son respecto a las encamisadas y que por su fácil deformación tienen menos penetración y mayor poder de parada. Ocasionalmente puede que nos topemos con cajas en las que las siglas que nos indican el tipo de bala vengan acompañadas de +P o +P+. Esto indica que esos cartuchos tienen un exceso de carga que se traduce en mayor presión interna. Se denomina Overpressure Ammunition. Y la idea es que al tener mayor presión interna se produce una salida del proyectil a mayor velocidad. Esta presión, sin embargo, genera un mayor estrés en los componentes del arma, por lo que primero debemos verificar en el manual o con un armero si nuestra arma está capacitada para soportarlo. Existen por supuesto más siglas indicativas de otras características y algunas que designan específicamente a un proyectil de una marca en particular. Pero ya con lo que vimos hasta ahora tienen más que suficiente para poder entender lo que figura en la mayoría de las cajas de munición. Antes de terminar el video, considero importante aclarar un poco la polémica que hay acá en Argentina respecto a la munición expansiva. Nuestra ley de armas señala que tanto los proyectiles de punta hueca como los de punta suave no pueden usarse para otra cosa que no sea la cacería o el tiro deportivo. En otras palabras, este tipo de proyectiles, que justamente son los más idóneos para eso, no pueden usarse en contra de otras personas. Nuestras fuerzas policiales por eso emplean proyectiles encamisados que penetran fácilmente, ponen en riesgo la vida de otras personas y no son muy buenos para detener al sospechoso.
que puede llegar a disparar varias veces contra la gente o terceros hasta que finalmente logre ser reducido. Ahora bien, ¿qué hay de aquellos que no somos policías? Si invaden mi casa y yo me defiendo con este tipo de proyectiles, ¿estoy cometiendo un delito? No. Usar proyectiles expansivos en legítima defensa no es un delito, ni detención. Ninguna ley federal ni provincial condena su uso. La única posible consecuencia real de usarlas fuera de su ámbito permitido es alguna sanción administrativa por parte del ANMAT, e incluso esto es poco probable. Ante un eventual juicio por legítima defensa, no importa para nada que el tipo de munición usada sea expansiva y bajo ningún criterio la transforma en exceso de legítima defensa.